Buen día, mi nombre es Julie Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de segundo semestre del programa Psicología. El día de hoy me encuentro con Eduardo Sánchez, quien nos compartirá un breve relato del hecho histórico del Bogotazo. Hola Juliet, muchas gracias por la invitación a este espacio cultural y efectivamente trataré de dar algunos aspectos más relevantes de aquel hecho que marcó un antes y un después en la historia no solo política sino también social y cultural de Colombia, como fue aquel hecho denominado el Bogotazo. Para iniciar, cuéntanos qué conoces del Bogotazo. Bueno, el Bogotazo tiene su origen más específicamente el 9 de abril de 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, más allá de la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a manos del señor Roa. ¿Por qué es importante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Él era el director en ese momento de uno de los partidos políticos más fuertes del país, como era el liberalismo. Digo que los más importantes porque también por el otro extremo estaba el Partido Conservador, que para aquel entonces tenía uno de sus súbditos en la presidencia, como era Ospina Pérez. Jorge Eliezer Gaitán venía con una campaña política, con aspiraciones políticas para el nuevo periodo que iniciaría en 1950 y tenía una comunidad que lo seguía en grandes masas. Era una de las esperanzas más grandes para el país y se decía que iba a ser el futuro presidente de Colombia, lo cual tenía ilusionado a todo un pueblo con el fin de un cambio en la ideología y la dirigencia política del país. Claramente con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán hay un estallido, hay un boom político, social, que se ve reflejado en las calles, donde podemos ver en archivos y en documentales las calles de Bogotá como quedaron destrozadas, como si hubiese sido prácticamente un terremoto el que hubiera afectado la ciudad. Hubieron bajas civiles bastante considerables, de cientos estamos hablando en ese momento, que fueron también parte de, digamos, como ese prócer victimario de aquel hecho político. Bueno, basándonos en esta pequeña introducción, ¿por qué consideras que este hecho fue importante para la historia de Colombia? Es importante porque nos muestra una realidad que, aunque hoy en día aún la vemos, pero no es como tan cruda, por decirlo de alguna manera, como en ese momento. ¿Por qué lo digo de esta manera? Había dos corrientes políticas muy importantes, como lo mencionaba antes, era tanto el liberalismo como el Partido Conservador. Pero tú defendías tanto las banderas rojas y las banderas azules con tu vida prácticamente. Te podías encontrar en la calle con un liberal, tú siendo conservador, y se iban a los puños, a los golpes, con disparos, con armas, o sea, con lo que tú tuvieras para defender como tal tu corriente política, tu ideología política de ese momento. Mostraba como tal la violencia, el choque cultural que había en ese momento. No era más presto al diálogo como hoy en día se ven con las corrientes actuales políticas que hay en el país, sino era más un hecho de confrontamiento, digámoslo, con violencia, para defender, como te decía, unas líneas políticas. Bueno, y para concluir, ¿crees que este hecho histórico tiene influencia en el plano político y social del país? En la actualidad podemos ver reflejado aún disputas claramente por colores políticos, por partidos políticos que han aumentado considerablemente en la actualidad en el país, pero la gran diferencia es que hoy en día se defiende estas corrientes políticas es ya con diálogo, con propuestas legislativas como tal, pero no se ve reflejado tanto en la violencia física como tal que sí surgió en aquella época cuando liberales y conservadores se enfrentaban por defender, digámoslo así, sus ideologías políticas. Inclusive después del Bogotazo, el enfrentamiento entre conservadores y liberales a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán dio origen a un periodo también aún más, digámoslo así, perjudicial para la historia del país, que fue el periodo de la violencia, donde conservadores y gente que defendía las ideologías del Partido Liberal se enfrentaron durante los próximos años dejando miles de muertos, miles de víctimas, tanto sociedad civil como también de la fuerza pública. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Esta breve historia nos permite comprender la realidad social de Colombia y la importancia de construir la paz y conocer nuestra propia historia. Así es, Juliet. Digamos que una corriente política no puede definir el futuro del país, sino el futuro del país se hace es basado en diálogo, en cultura y en apoyo social con el fin de crear país, crear nación para beneficio de todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti.